Encantado, encantado que esté todos aquí. Y, ¿me oís? Sí, sí. Sí, me oís, ¿no? Espérate que ahora. Es que me Sí, había se pasado oye. una cosa en la pantalla y no sabía lo que era. Pido el aviso de que está grabando. Venga. Hay que Vale, aceptarlo todos, tienen que aceptarlo porque si no se bloquea, ¿no? Ya está, Vale, entendido. El que cada uno tiene que Ignacio, aceptarlo. tú entiendes más que yo esto. Bueno, No, pues esto me acaba de enseñar Irene, no ha sido una cosa. Yo soy yo de vengo campo. ahora, yo vengo ahora de otra. Yo vengo de otra, de la del Me reglamento. la he pedido, Digo, por eso, la veré en Digo, diferido. corriendo de un lado para otro. Digo, esto hoy es el día de la videoconferencia online. Bueno, pues hablar de Ignacio Bravo, además de que es un gran amigo, él, como también lo era su padre, es hablar del caballo español por los cuatro costados. Es ganadero de cuna y desde la cuna, ya que su padre, fallecido hace una semana, fue uno de los pioneros de nuestra raza autóctona. Y él, desde su infancia, siguió sus pasos por las dehesas de Extremadura. Jinete con logros nacionales e internacionales, propietario de caballos que forman parte del glosario de la pura raza española, con matiza y vinguero. Juez internacional desde principios del siglo XX y verdadero erudito de todo lo que significa el caballo español, su historia, su anecdotario, su funcionalidad y, en definitiva, una verdadera institución en la equitación. Actualmente vuelca su conocimiento en la dirección técnica de una grande ganadería de la actualidad, de Guadabatán, propiedad de don Roberto García, y en impartir conferencias y dirigir coloquios como el que vamos a tener esta tarde. Gracias, Ignacio, por tu presencia y por compartir con nosotros tu vasta cultura ecuestre, vinculada al caballo de pura raza española. Y además, lo que sí tengo que deciros, una buena persona, que eso es también muy importante en esta vida, y un gran amigo. Muchísimas gracias. Y tienes la palabra. Tuya es la palabra. Gracias a vosotros. Y bueno, confianza, me llamaste el viernes. Yo no soy historiador como mi bisabuelo ni mi padre, que tenía un poco de esto. He consultado a Guillermo, he consultado a mi padre, he puesto en pie una redacción de lo que nos interesa a todos, que es un poco el origen del caballo español, y le he aportado un poquito mi versión, y espero que este cuento pues os entretenga y os guste, y no pretendo tener razón tampoco con él, ¿eh? Pero he preparado una presentación, pero era muy pesada para esto. Hemos hecho unas fotos, que es lo que vais a... Os pondré allá a la vez que lo voy explicando, y así me sirve de guión para acordarme de tantos siglos y tanta historia. Muchas gracias, me alegro mucho además haber visto a Ramón, a todos vosotros, y gracias a ti por la presentación tan bonita y tan cariñosa, y porque la de Ramón es que esta mañana le dije a Irene, digo, me he quedado preocupado porque me llamó José Juan y luego me ha llamado Irene, no, digo, ¿cómo está Ramón? Y se llevaba muchísimo tiempo sin verlo, pero estoy encantado de estar aquí con vosotros. Voy a compartir la pantalla para empezar, y a ver si me acuerdo, curso rápido. Solo el anfitrión puede compartir esta reunión, entonces me tiene que aceptar Vale, sí, tiene que aceptar ya, Irene, ¿no? ya es otra vez confitrión, claro, como hemos desconectado la llamada, ya debería poder. Ahora ya me lo permite, exacto. Perfecto. Bueno, iniciar retransmisión, 3, 2, 1. ¿Ahora? Sí, ya se ve perfectamente la presentación. Bueno, si hay algún problema, por favor me avisáis, y así... A ver. Perdón, por favor, desactivar las cámaras, porque luego si las desactivo yo tengo que daros luego permiso para activarlas. Gracias. Bueno, ¿estamos, Irene? Sí, yo creo que ya estamos. Vamos a intentarlo. Bueno,
Hay muchísimos tratados sobre el origen del caballo español que se pasean por la historia, 25 siglos de historia, incluso algunos llegan a relacionar al caballo español con el Oipus que dio origen al caballo. Y que los hace coincidir con los de las cuevas de Altamira y tal. Yo, a mí me tenéis que perdonar, no estoy preparado para tanto. Y entonces, aunque es evidente que en la prehistoria existieron en la península ibérica jinetes y caballos que fueron la admiración del mundo oculto de entonces, lo acreditan multitud de citas de cuentos, de literatos y geógrafos de nuestra historia. Se sabe que lucharon en las guerras púnicas, que acompañaron a Aníbal hasta Roma y que los romanos crearon con estos caballos y jinetes. No pudieron conquistarlos y tuvieron que hacerlos ciudadanos romanos y crearon una caballería ligera que se llamó Alae Vetonorum, que eran alas de león, y que vivían en la cuenca del Tajo, en Extremadura. Estrabón, en su geografía, en el libro 3, destaca en ellos que practican luchas hípicas y consideran sagrado al toro y el caballo. Tito Livio narra la pericia ecuestre de este pueblo y sobre todo remarca la superioridad de los caballos de Viriato. Otros historiadores nos confirman que los nacían castaños y se volvían tordos, aunque las capas que del caballo español siempre han sido más variadas, pero ha habido mucho tordo. Y hay otras menos veraces, como que al sur del Tajo las yeguas eran fecundadas por el viento fajonio. Y cada cultura, bueno, puestos a dirigir la historia, creo que lo más grave es que a alguien se le ocurrió escribir que los moros vinieron a España mandados por 12 caballos árabes, por 12 árabes, y los demás venían andando. Claro, esta mentira histórica sigue siendo repetida por muchos autores que escriben sobre el pura raza española, con la intención de desligarse de la influencia del caballo árabe, que no tiene nada que ver con el berberisco. Tantas plumas han escrito sobre esto y avalan esta información, esta afirmación, que el sector ha llegado a estar convencido de que desde África a España no vino ningún caballo en los 8 siglos que duró la ocupación musulmana. Echando la cuenta, 800 años son más de 200 generaciones equinas, porque las yeguas se cubren muy... una yegua puede parir con 3 o 4 años perfectamente. Entonces, imaginaros el tiempo de convivencia. En la historia de los mozárabes de España, escrita por Francisco Javier Simonet y avalada con numeración, en el primer libro, en el primer tomo, en la página 16, dice literalmente: entrado el mes de julio del año 710, Musa envió a España por vía de reconocimiento una partida de bereberes, mandados por su caudillo, Tarifa, compuesta por 400 hombres de a pie y 100 de a caballo. Desembarcaron en la antigua Meralla, que es hoy Tarifa, ¿no? Y saquearon desde allí hasta Algeciras, con un gran botín. Lógicamente, en las batallas, el principal botín son las armas y los caballos. Si nosotros vemos el poema de Mío Cid no es un documento histórico, pero sí da una idea social de la importancia que tiene esto. Y vemos como cuando el Cid ofende al rey, le regala 300 caballos. En una batalla el pago del Cid eran 1.500 caballos y manda 90 para... O sea que hay constantemente, incluso dice caballos domados, preparados y con las espadas, o sea, con las armas puestas en la silla. O sea, que el botín de una batalla eran las armas y los caballos y algo más que pudiesen, de valor que tuviesen los muertos, claro. En los meses de abril y mayo del año siguiente, 711, Tarik, teniente de Musa y gobernador de Tánger, reunió una hueste de 7.000 hombres, en su mayoría bereberes, y Musa le envió como refuerzo 5.000 negros de a pie. No nos da cifras de los caballos que podían ir en ese sitio, pero al aclarar que los negros eran de a pie y comparando con la primera expedición de bereberes, pues por lo menos
2 o 3 mil caballos tenían que venir. Es lógico pensar que serían un grupo importante. Y desembarcaron en el Peñón de Calpe, que desde entonces Jebel Tarik, que hoy es Gibraltar. En el primer enfrentamiento conocido como Batalla de las Andas, el ejército cristiano mandado por el rey Don Rodrigo, según cronistas árabes y cristianos, contó más de 100.000 combatientes y fue totalmente destrozado por el ejército de África y los partidarios jesuitas. Todos esos volverían a Marruecos con sus caballos, con los que habían conseguido, y otros de reata. Desde aquí se dice que todos los moros salieron ya montados. En el año 1086 tenemos otra aportación masiva de caballos desde África a España, con la venida del emperador Yusuf de los almoravides para enfrentarse al rey Alfonso VI con todas las tropas de la cristiandad, en la batalla de Zalaca. El rey Alfonso VI, dice Cartás, sumaba más de 80.000 caballos en su ejército, unos 50.000 montados por guerreros con fortísimas armaduras de hierro y unos 30.000 musulmanes que servían a sus órdenes como caballería ligera. Frente a este gran ejército, el mismo Cartás dice, y el cronicón lusitano reafirma, la caballería musulmana, aún así, los envolvió moviéndose en muchedumbre innumerable como espesos bandos de la costa. Albertaldo, en el tomo 11, la página 79-82, cuenta que el emperador Ali vino con un poderosísimo ejército a caballo para sofocar una sublevación en Córdoba, en el año 1121. Dotti, en el libro 14, en el capítulo 4 de su historia, también dice que Temín, gobernador de España mora, tuvo que acudir a África con todo su ejército. O sea que ahí, el tráfico de caballos iba en las dos direcciones, para sofocar una sublevación de la tribu de Masa. La llegada de los almohades en 1147, preludio de la dominación de estos de la España mora, se hace ascender por los autores a unos 20.000 infantes y más de 10.000 caballos. No parece necesario que sigamos citando episodios que se encuentran en cualquier libro de historia para demostrar que el flujo de caballos de África y España y viceversa fue continuo durante los 8 siglos. Lo que ocurre es que aun teniendo el tronco común, el berberisco y el español, el hábitat y el uso que se haga de ellos, como veremos después, condiciona muchísimo. ¿Por qué no? A ver, que me voy. Perdón que se me ha ido la pantalla. Ahora. ¿Me veis? Sí. Bueno. 16 de marzo de 1453 nace en Montilla, la capital, ¿no? Don Gonzalo Fernández de Aguilar, más conocido por Fernández de Córdoba. Mandó caballos ligeros durante la Guerra de Granada y con mucho éxito. Fue el primero, antes que nadie, los defectos de la caballería medieval, así como las ventajas que la caballería ligera ofrecía a quien supiese combinar las tres armas. Por eso sus éxitos en Ceriñola, que persiguió con gran eficacia, y en Garellano cargó impetuosamente y cortó la retirada del enemigo hacia Gaeta, propiciando su posterior conquista. Esta necesidad de caballos ligeros se mantiene presente siempre en nuestra tierra, sobre todo en los hábitos que los fomentan, que es la Baja Andalucía, en Sierra Morena y estribaciones y las Dehesas y Campiñas. Y ahí es donde está contando la historia del caballo. ¿Perdón? No, es la historia, es el origen del caballo español. No es de enganche, es del club de enganche, pero que no es y abandonarlo. Ya, he desactivado la ¿puede audio. quitar el Había un micrófono? audio activado, ya está desactivado, ya puede seguir, Ignacio. Mientras en Castilla y norte de España la cría se enfoca más hacia las pesadas armaduras, las grandes carrozas y las modas impuestas que venían de Europa, importan sementales de sangre fría, se importaban mucho frisón, caballos daneses, caballos que daban tamaño y que luego han intentado, como veremos, quitarle esa influencia.
Estos cruces en unas yeguadas se mantienen diferenciados porque había mucha afición o porque había un uso de los dos tipos de caballos, mientras que en otras acaban totalmente con la base fundacional, que son las líneas maternas, y termina perdiéndose la estirpe antigua de caballo. Y es a partir de todo esto que venimos hablando que se empieza a diferenciar en la historia el caballo peninsular y el denominado caballo andaluz, que se refiere más al histórico y legendario caballo español de Silla que nos ocupa, que es el que sale retratado en las imágenes de Picadero y todos los reyes se pintaban sobre uno de ellos, ¿no? Y aunque nuestra invasiones de otros pueblos puede que los celtas trajesen caballos, pero si no tiene nada que ver con el caballo nuestro, y si acaso pues con algunas razas de ponis en la cornisa ahí en el norte, como las Turcón, el Potoca o en Galicia, ¿no? El caballo español vuelve a ser raza, como he dicho, tras los 8 siglos de invasión islámica en el sur de España. Durante el 16 y el 17 son alabados, pintados y están presentes en todas las cortes europeas, con alusiones geográficas al origen geográfico del sur de España a esos caballos. Y además, gente muy importante que en la equitación, que no tenían nada que ver, también lo citan y también lo destacan sobre las otras razas. Incluso en el tamaño, porque eran más grandes que los caballos que había entonces. Pero siempre hay tantas versiones como intérpretes. O sea, cada mención favorable, laudatoria al caballo español, da pie o ha dado pie a que se hagan leyendas y argumentos que relacionan el origen de la raza con los interesados. Unas son románticas y otras son por intereses comerciales, pero siempre intentan relacionar, demostrar que tenemos la raza de caballos más antigua del mundo y como que tienen relación con la cría de ese determinado lugar. Entonces, si uno tiene caballos en Córdoba, pues Felipe II inventó el caballo español y las caballerizas reales. Si lo tenían en Manzanares, pues la yeguada real en Aranjuez. Así, Jaén, Baeza, Úbeda, Antequera, Utrera, Écija, Jerez, la Vega del Genil, la Vega del Guadaliete, la Guadiana, la del Tajo. Cada uno interesadamente intentó relacionarlo con la parte de historia que le afectaba o que le tocaba más directamente con fines comerciales o por optimismo, por romanticismo, que sea. Todas son muy interesantes de investigar, pero unas suman más que otras y restan menos al prototipo definitivo. Hay unas citas que verdaderamente me llaman muchísimo la atención de la historia de nuestro caballo y que verdaderamente me demuestra que hay un gen, que el caballo español tiene un gen de reactividad y de implicarse contigo como lo hace. Creo que es las citas indirectas, que yo llamo, por ejemplo, cuando la Guérinier explica su método para enseñar el piafé en los pilares, dice que salvo los caballos andaluces y españoles y algunos napolitanos, a todos los caballos hay que tocarlos en la grupa y enseñarlos a tirar la agrupada para que descontraigan su línea inferior, porque son caballos más fríos, de mucha menos reactividad. Mientras que se refiere a que los nuestros sí no necesitaban eso, sino que reaccionaban debajo de ellos y aprendían a piafar solo con pedírselo, ¿no? Esas me impresionan. Y luego me impresiona también que coincide en la historia cómo las definiciones de caballo español coinciden en alabarlo. Luego se han omitido mucho también los problemas de decadencia pero si vemos, por ejemplo, esta del barón de Eisenberg, también que la experiencia ha probado que indudablemente
de todos los caballos del mundo, el más perfecto para el picadero es el español. Es solamente por su talla, porque es un caballo voluntario, enérgico, dócil, de suerte que comprende, ejecuta con precisión cuando se le enseña racional y pacientemente. Y realmente lo estás leyendo y estás viendo que ese es nuestro caballo. Por lo menos yo siempre lo he conocido así, lo he visto así. Es un caballo que se implica con... y hay otras menciones que hablan de cómo te defienden la guerra o cómo... hasta qué punto su corazón, que es lo que hace que haya una uniformidad. También nos advierte al final de que el enemigo en las guerras se ha llevado muy buenos caballos y que estaban un poco en decadencia. Es que las guerras y las crisis siempre se han apoderado de buenos caballos y han fomentado mucho la cría de mulas, que eso lo explica muy bien Guillermo en su libro, porque lógicamente tienen menos posibilidades de que te las confisquen. Y si no si no se los va a llevar el ejército, y luego hay también yeguadas que incluso se las han comido en tiempos de crisis o de guerra y han desaparecido, ¿no? Las ferias también pusieron mucho de su parte para el comercio y para la selección del caballo español y todo el sur de España, de Zafra, Córdoba, en Sevilla, Mairena, Los Palacios, eran ferias importantes. Y en Sevilla, por ejemplo, se inaugura por este dato de Guillermo, se inaugura por Real Orden en 1847, estuvieron presentes en el segundo año 61.000 cabezas de ganado, de los cuales 1.600 caballos, 4.400 potros y 2.683 yeguas, que me ha impresionado y por eso lo comento. Porque las cantidades que maneja no tienen que ver con lo que estamos nosotros acostumbrados ahora. Está claro que moros y cristianos libraron grandes batallas y que al final de la fusión de los caballos de ambos bandos surge la raza que en España se llamó caballo andaluz y en África berberisco. Los hábitats y equitación son tan diferentes o incluso más que ellos. Y el uso y la equitación, ahí en África lógicamente no tienen ganaderías bravas, no hay vaqueros, que es algo que ha ayudado mucho a mantener la funcionalidad del caballo español. Y aunque el caballo tenga un tronco común, no tiene nada que ver el hábitat del desierto con las campiñas nuestras, con las dehesas y con las ganaderías y las vegas de los ríos, mucho más todavía, que es lo que marca la diferencia, que sean más grandes y que estuviesen criados. El caballo de pura raza española, como decía mi padre, es un producto del siglo XX, indudablemente reconstruido sobre los cimientos del caballo de la historia y sobre todo del más próximo fruto de la fusión y convivencia durante 800 años con el berberisco. Estas fotografías de la revista de Nuevo Mundo de 1900, pues el perfil de los berberiscos es subconvexo, igual que el de los españoles, que por ejemplo sería un oficial de la Guardia Real, ¿no? El profesor Francisco Peña, y compañero, juez también internacional y amigo, en una conferencia suya, 2000 años de nuestro caballo, citó dos definiciones de raza que atribuye a Lerner y Roda. La A dice que un grupo de animales constituye una raza cuando tiene, y consiguientemente lo diferencia de otro grupo de la misma especie, y eso lo estamos viendo en todas las citas históricas, que realmente el caballo español se parece, se ha venido pareciendo desde siempre, y que las citas de los romanos coinciden con las posteriores a 8 siglos después de los musulmanes. Entonces eso quiere decir que tenemos una raza. Y ve cuando una asociación de ganaderos o la administración dicen que lo es. Y ahí es cuando empieza la creación del pura raza española, que la vamos a ver después de apuntar
que todas las crisis y momentos difíciles que ha tenido el caballo español los ha superado gracias al arma de caballería, que han seguido con la iniciativa. He puesto a don Juan II porque todo el mundo lo hace por los don Juan y, por ejemplo, pero habría muchos más aficionados en España, pero era socio fundador de la Sociedad de Fomento para la Cría Caballar en España, que fue un poco antes de o sea, sobre la mitad del siglo XIX, sobre 1850, así. Y tendría, después empezaron a crearse los depósitos sementales también y las paradas para fomentar eso, la cría en toda España. Y en 1893 se crea la Yeguada Militar de Moratalla en Córdoba y el primer libro registro en 1912. Y ese es el principio, creo, del caballo español. Al crear el libro se inscriben en él, como dice su sinopsis, aquellas ganaderías que se han conservado con menos influencias extrañas, según consta en la exposición de motivos de dicho libro, ¿no? Con la intención de eliminar en la raza todas esas cabezas masivas y acarneradas consecuencias de las influencias de sangre fría en el reglamento y de las modas de los carruajes, que venían ya también del medievo, ¿no? De las armaduras y de todo eso. En el reglamento de 1943 se sentencia para el caballo de pura raza española el perfil recto, se corrige, intentando quitar esos acarnerados, se recomienda el perfil recto de oriental origen, que se llama, y ahí se incluye la palabra árabe o berberisco. Según mi padre, incluir la palabra árabe fue un gran error que dio entrada a esta raza, y casi por mandato legal. De hecho, hay quien tiene documentado, Guillermo también tiene documentado alguna importación de caballos árabes que se puso. Pero no duró mucho, ¿eh? En los años 70, que además fue un momento de muchísima crisis el caballo español, que lo vamos a ver a continuación. Pero después, en el 71, por orden del general de cría caballar, tuvieron que ser revisados y calificados todos los ejemplares inscritos en el libro de registro. Y esta vez era para lo contrario, para eliminar los individuos arabizados. Por el contrario, al poner como ejemplo el perfil berberisco, volvíamos a los ancestros comunes, ¿no? Las historias de orígenes de ganaderías confirman esta teoría. El caballo que da origen a la casta Zapata, según dicen, pertenecía a un soldado que venía de África. El que apuntan como amador de Valenzuela, pues a un urraquero que también venía de África. La carta que don Vicente Romero y García, y que dirige a Ruiz de Andrade, dice que la casta de la Cartuja de Jerez, criada en Las Vegas del río Guadalete, parece que fue fundada en 1730, que costaba de 300 yeguas, y tuvo su renombre desde que usaron algunos sementales morunos. Solo ver una representación del caballo español con 2 o 3 siglos de diferencia y ver que se parecen, también nos indica cómo eran. La guerra civil y el cambio que supuso el motor de explosión provocan una crisis en nuestra cabaña, que duró desde esa creación que hemos dicho hasta casi los 70. Pero en 1959 el doctor veterinario Manuel Gómez Lama, en su tesis doctoral, recoge todos los escritos hasta la fecha sobre nuestros caballos, tanto en cuanto a frases laudatorias de todos los tiempos como en definiciones y descripción de cualidad. Y creo que en él se inspira el prototipo de la raza de 1970. Y luego en 1972 se crea la ACE, que era la Asociación de Criadores de Caballos Españoles, hoy, que la hemos referido antes, en la calle Adriano, y hoy es ANCE, y con lo cual está protegida la segunda definición de Curro Peña, está demostrada también porque no solo desde que se creó el registro de matrícula, sino además apoyado por la asociación, que en principio, para hacernos una idea de cómo estaba la raza, entraron 18 ganaderos y 2 más luego, ¿no?
Y yo me acuerdo de aquellas reuniones de amigos, eran muy pocos caballos. Y aún así ya había algunas diferencias de si venía de uno, venía de otro, según lo que tuviese cada uno, ¿no? Yo lo recuerdo con muchísimo cariño, es una experiencia impresionante que creo que tuve muchísima suerte de asistir allí callado de pequeño a esas reuniones y creo que son la semilla de todo lo que se ha ido haciendo con el caballo. Hemos dicho que se crea la yeguada militar de Moratalla y después se crearon otras, pero la yeguada militar se crea con cesiones de los ganaderos y otras adquisiciones especiales a los ganaderos que había y que se consideraba que tenían caballos dentro del tipo. Pero aún así yo hago 3 tipos dentro de ellos, que son los caballos agrícolas, que eran de grandes casas agrícolas que las yeguas trillaban y criaban mulas y también mantenían la especie, que dieron mucho volumen y los caballos de silla. Este Joaquín Domínguez, que es el maestro de Nuno Oliveira, con un caballo del Bocao, se llama Zapata, que pasó todas las pruebas de funcionalidad y de resistencia y de velocidad para el Estado portugués, y los caballos de transporte, ¿no? Que ahí conocen ustedes mucho más que yo. Entonces, dentro de cada uno de esos tipos había otros subtipos, ¿no? Que, por ejemplo, el caballo de silla, pues este de Joaquín Miranda y el valeroso venía directamente de la ganadería de la duquesa de Alba. Vuelvo a remarcar la importancia de los ganaderos de Bravo y de la convivencia del caballo y el toro bravo en la conservación de nuestra raza, que también ha marcado mucho, y la belleza seleccionada, que también ha sido históricamente caballo de reyes y lo ha seguido siendo. Esto es un guerrero que se regaló al rey de Portugal y me parece que un Roberto Corne o un Vicente, que también con muchísima belleza. Los caballos de transporte, como ya había salido el motor de explosión, todavía no había competición de enganches, sale una versión nueva que es el enganche de fantasía, que se pone muy de moda y en España y genera mucha afición, pero que selecciona un tipo diferente de caballo, que incluso en algún momento pues, fue un poco culpable del campaneo y veías venir una media potencia, aquellas a la calesera, campaneando tan estrepitosamente, pero era un espectáculo, la verdad. Y entonces ya tienes 2 tipos ahí también. Y luego además hay que decir que las bodegas dieron a conocer el caballo al mundo entero, o sea, hicieron que muchísima gente se interesase por nuestro caballo, que siendo un caballo normal de trabajo, a lo mejor nunca se hubiesen interesado. Que potenciaron otras virtudes de nuestro caballo, que siempre han sido suyas, la clase, la sedosidad, lo que transmite un caballo español cuando lo ves, que hicieron que muchísima gente se interesase en el mundo y que diesen mercado. Y otros caballos siguieron sirviendo, también estaban también dentro de eso. Por ejemplo, el rey Alfonso XIII, cuando visita las inundaciones, ¿no? Con el coche, creo que es el duque de Arión y los marqueses de Viana, Vega Inclán y Castillejo, dirigiéndose en el Paseo de las Delicias. Bueno, no tiene, ahí está todo eso está, se mezcló. Y luego los de las grandes casas agrícolas, que se refinaron buscando también el mercado con aquellos caballos de las bodegas. Este Destinado, por ejemplo, es el padre de esta cobra que ganó en 1950 la Feria del Campo, que si os fijáis bien, la madrina, las potras, son todas hijas del Destinado.
y la madrina es de la generación anterior. Y ese cambio es muy importante porque mirar la cabeza, las orejas, los cascos, la de la yegua y mirar la belleza y la distinción que tienen las potras del nuevo, del nuevo tipo. Bueno, pues todo eso en yeguada militar mezclado y con una selección fenotípica extraordinaria que con una cantidad de tal y cubriendo por toda España empiezan a aparecer unos tipos claramente superiores que a la poca exigencia que en ese momento tiene el caballo, pues eran indiscutibles, porque cualquier caballo de estos, el Bahari, pues tenía un tamaño mucho más grande, una forma, unas regiones. Y este es el Jenson, también un caballo que fue muy conocido, una yegua Iliturgi, de yeguada militar, de hija del hebrero de hermanos Baones, que la mira es que es una yegua extraordinaria de deporte y con un perfil bueno. Entonces, creo que esa mezcla tan independiente, que no está tan... Porque una ganadería siempre se debe a lo que tiene, a su tradición, a sus creencias, estamos muy marcados. En cambio, empezar de nuevo así, con todo lo que hay, mezclarlo y seleccionar fenotípicamente de esta forma, pues rápidamente dio sus frutos. Y como además los depósitos y las paradas sementales estaban por toda España, pues eso se difunde rápido. Luego también las modas y mercados influyeron muchísimo en la cría. En feria, vamos, no había mucha feria, porque la feria del campo se terminó, quedaba la feria de Jerez y hasta creo que fue en los 80 cuando empieza Pineda, ¿no? Pero, por ejemplo, este caballo de Cárdenas, que era un potro ahí, y que se presentó así flaco, pero tenía unas elevaciones extraordinarias, se llamaba Guasón, se vendió en 70 millones de pesetas en aquella época, valía más que una finca para Costa Rica. Y este caballo, la ANCE hizo una prorrata a todos los ganaderos, 5.000 pesetas cada uno, me parece, sí. Y se lo regalaron a la mujer del presidente de Estados Unidos. Perdón. Luego los concursos empiezan y aquí tenemos el paradero octavo de Miura, que es donde se iba, se fomentaba seguir criando con esos animales superiores ya. Entonces, la moda influyó mucho en esto. Don Juan del Castillo y Aparicio Macarro, en 74, definen que nuestra población caballar española andaluza como raza es una raza eumétrica, brevilínea y subconvexa. Y para crear el patrón racial, hizo su esquema demostrativo de los perfiles subconvexos y también advierte de ciertas debilidades. Y algunos caballos, como cosa curiosa, pues ganó en la Feria del Campo, creo, también por 50 y algo, 60. Es una mezcla ya de yeguada militar con Romero Benítez, con diferentes hierros. Estos son de Domínguez hermano, o sea, de José Domínguez, un macho y una yegua. Y el Jamonero tercero, un caballo del Bocao, también que ganó en el 60 en la Feria del Campo y se vendió caro para Portugal también. Entonces se crea el prototipo racial del caballo por la raza española. Y la cabeza es muy importante. Y ahí es donde se define. Pero el resto del prototipo se deja más amplio porque tiene que caber todo el mundo. No puede, aunque es humano que todo el mundo quiere que el patrón racial defina a tu caballo, pero había un margen y unas diferencias que hace que solo vemos lanzada unos 54 y unos 70 que hay de todo, ¿no? Que hay caballos muy pequeños y otros muy grandes.
Pero lo bueno es que las características funcionales y actitudes coinciden con las que se han dicho siglos atrás, ¿no? Y sigue siendo. Entonces, con lo cual podemos estar tranquilos de que es una raza sólida que conserva y que además, aunque haya tenido en algunas familias algunas influencias, lo supera porque entre el hábitat, la selección y su propia sangre lo termina absorbiendo y eliminando, ¿no? Al final, con la creación del patrón, lo que viene a decir es que los caballos nacidos de padre y madre inscritos en el libro genealógico son los que tienen derecho a ser pre y son los que son pre. Y ahí queremos todo, tan abierto como he dicho, que tengan un perfil determinado, que se inscriban en un cuadrado, que puedan criarlos de capa, que les sirva deportivamente a la campeona del mundo o a un niño pequeño, que sea capaz de seguir poniendo a la gente de pie, atrayendo, dejando de mirar un monumento para verlo a él, que eleve, que se extienda, que extienda, que parezca un león, pero que en realidad sea un cordero, que es lo que es nuestro caballo. Entonces, no te cierras, los criterios de selección siguen muy abiertos a tal, pero las modas llegan y tenemos a cualquier ganadería, incluso las que en los años 70 tenían fama o luchaban porque no avanzase la funcionalidad, demostrando la funcionalidad de los caballos, y se sigue en la selección y hay un gran trabajo por parte de los ganaderos y un gran apoyo con ANCE que hace que constantemente el caballo español siga mejorando y se mantenga, ¿no? Se conserve en esa virtud. Entonces, para sacar una conclusión de lo poco que yo puedo aportaros, es mi padre lo arreglaba con una poesía, pues que la vamos a poner para demostrar el duende del caballo. Decía que el caballo español, si atendemos a las cualidades de belleza, nobleza y funcionalidad, son únicas en grado superlativo en el pre, a lo largo de los tiempos, lo podemos identificar y diferenciar. La belleza ha de entenderse como una colocación, corrección y proporcionalidad en todas sus palancas, de tal forma que expresen su fuerza. Es decir, la belleza como actitud expresada, no la belleza del profano, sino la belleza del profesional que se queda mirando un caballo, que ve que aquello está bien construido y que le dan ganas de trabajarlo. La nobleza es la voluntad innata del pre, lo que decía yo antes, de que se implica contigo, por trabajar y obedecer en todo aquello que se les pide, y puede hacer con la fuerza de su belleza. Y la funcionalidad es la consecuencia del movimiento de las dos cualidades anteriores. Cuando estas tres premisas existen, el caballo de pura raza está perfectamente identificado y definido. Un caballo español ha sido y será siempre un caballo con duende. Y mi padre escribió una poesía del duende, aprovechando la polémica que los ganaderos tenían de unos que si venía del árabe, el que tenía cabazas a carneras que no, que tenía las otras influencias, cada uno defendía su postura, y en esa lucha de leyendas, pues él hizo una poesía que le transmitía al caballo español, que termina diciendo que no es ni músico ni poeta. El caballo le dice que no es ni músico ni poeta, que no es moro, que no es cristiano, que es un duende de estas tierras, que tiene millones de años y que es anterior a la historia. Y os voy a poner la poesía suya para que podamos disfrutarlo y recordarlo. La mano invisible borró las estrellas y apagó la luna. Y en la noche negra, después las dormidas, soñando y soñando, el son del caballo me pide que escuche.
son del caballo me pide que cuente, y en este silencio y en esta negrura, contando y contando, se aparece el duende. En la noche por el campo voy escuchando el silencio que rompe el caballo al paso. 4 campanas de gloria repican por fuera. Caballo de mis caballos, ¿eres músico o poeta? ¿Eres rey moro o cristiano? ¿De dónde sacas los sones que voy sintiendo? Me contesta. Me está hablando mi caballo con la luz de solear. 4. Ni poeta, no soy moro ni cristiano, soy un duende de estas tierras, tengo millones de años, soy anterior de la historia, el duende de mis caballos. Y bueno, espero no haberos aburrido mucho con el cuento y aquí estamos a lo que digamos. Enhorabuena, porque ha sido magnífica, en fin, muy entretenida, nos ha abierto mucho la mente, de verdad, venimos de muchos sitios. Pero yo pienso que hoy día, con la genética, y ahí puede hablar quizá ahora José Juan, con la genética se puede ver muy bien los orígenes, ¿no? No es tan complicado, ¿no? O sea, tú ya tiras, porque creo que se puede ver genética desde lo que se puede encontrar huesos de caballo del 800, como estabas hablando antes de la prehistoria, y se puede sacar genéticamente las líneas de acción, no lo sé. Ahí creo que podemos ya investigar muchísimo más. Lo que tú has dicho es una cosa muy abierta, que lo veo lógico, nadie tiene la palabra exacta, pero que por genética hoy día podemos llegar más al caballo español. Tú has dicho una cosa, el caballo español está muy abierto, la cabeza la tiene muy clara. El resto del caballo está muy abierto a todos los conceptos, ¿no? Cada uno para lo que sirva. Para lo que sirva. El caballo español siempre ha sido más pequeño, medía unos 52, 53, 50. ¿Tú te acuerdas? Incluso las fotografías que has puesto tú, las pinturas que has puesto tú de jinetes, son jinetes que en aquella época eran jinetes de unos 60.
eran jinetes pequeños, y el caballo, y le sobraba piernas por todos lados. O sea que los caballos en aquella época eran bastante más pequeños que ahora. Sin embargo, eran los caballos para la guerra. Desde la época que te he dicho de los cartagineses hasta ahora, los caballos españoles se han pedido para la guerra. En los años 20, todos los ganaderos que tenían, los caballos se vendían para ejército. Las 300 yeguas que tenían los ganaderos eran los que querían sacar a caballo para el ejército, que eran los que usaban el caballo en realidad, ¿no? Sí, las ganaderías bravas han tenido mucho también. España ha marcado mucho el caballo español. Ahora, en genética, ¿qué tienes que decir, José Juan? ¿Se puede averiguar por esto? Eso ya es una cosa de paleontología, no es una cosa de genética. Nosotros ahora mismo tenemos 20 generaciones identificadas de todos de casi toda la cabaña, pero bueno, eso sería ya un estudio, como te digo, paleontológico, de ver los restos por ADN, sacar los restos de caballos que se vayan encontrando, huesos, pelo, se puede hacer de todo. Un poco de pelo se puede hacer, ver el ADN de ese caballo y comprobar los alelos y qué diferenciación hay. Ahora mismo se está haciendo un estudio importante, porque a raíz de un viaje que hicimos a Azores, que os acordáis que bueno, hubo un concurso, un SIAT, una exhibición en las Islas Azores, en Terceira exactamente, en Angra do Heroísmo. Bueno, pues bueno, y entonces allí cuando llegamos nosotros, vimos que ellos tienen un pony, el pony de las Azores. Y el pony de las Azores, sobre todo en la isla de Terceira, era un pony que con un parecido, miren, podéis meterlo en internet, un parecido extraordinario al pura raza español, es decir, pero pony. Sabemos todo que en las islas lo que tiende los animales es a disminuir el tamaño, ¿no? La alimentación por estar encerrado y todo lo demás. Y de eso sí que estamos haciendo un estudio que está haciendo aquí, ver que el ADN, comparar el ADN, los alelos del caballo de población español con ese pony, que bueno, que sabemos todo que se perdió Portugal en el tiempo de Felipe IV, en 1669 me parece que fue, se pierde Portugal, pero sin embargo en Azores quedó un reducto, en Angra do Heroísmo quedó un reducto importante y creo que después hasta aguantó 2 o 3 años más con esta. Y ese pony es muy parecido. Ahora mismo estamos haciendo ese estudio. Pero claro, lo otro es paleontología y ver restos de animales y comprobarlo con el ADN. Hombre, ahora mismo lo único que tenemos son 17 alelos, que son los que podemos ver, para comprobar el ADN, que se puede comprobar la afiliación perfectamente, pero ya lo otro sería un estudio más pormenorizado en relación a los restos que se vayan encontrando en distintas excavaciones o no lo sé. Claro que ese estudio costará un dineral. Lo que sí tenemos ahora mismo son 20 generaciones del pueblo raza español que las tenemos identificadas totalmente. Muy bien, ¿tenéis preguntas para hablar? Oye, Guillermo quiere preguntar. Sí, pero poner ya en la cámara, que no nos vemos. Vemos algunos y otros no. Irene, Perdón, he tenido que desactivar varias cámaras. Si alguien le indica el mensaje que tiene que ser activada, decídmelo y las activo. Creo que se han desactivado 2 o 3 cámaras, pero no recuerdo quiénes han sido. Que me lo La de Ramón está desactivada. Me tiene que activar. Sobre todo que los que haya dormido yo tampoco podrán darle a la cámara. Tendrán que... Ya debería estar, don Ramón. Dale ahora, a ver si ahora sí va. Ahora sí, perfecto. ¿Alguien más que necesite que le active la cámara? Pues, Yo, Rafa González, ¿me la reactiva, por favor? Sí, ahora mismo. y Manuel, ¿no? ¿Ya deberían? Correcto. Bueno, pues venga, preguntas ahí de las que tengamos dudas o de los comentarios. Mira, a mí me ha gustado ver cuando en el apartado de caballo español, a pura raza española, cuando pone esta, Sí, ¿vale? de la acción de las yeguadas militares con Sí. Esto es democracia pura. Ya, Eso. pues yo me crié con ese Bari primero, ¿vale? Ese Bari primero, hijo de Sereno y de Bari, venía de la yeguada militar. Claro. No sé si puede usted volver atrás a ese power, a esa imagen. Puedo compartir otra vez pantalla, tarda un No poco, sé. pero... Era un caballo espectacular, era una pintura, era precioso, era muy expresivo.
parecía como si a él se recreara o le gustara su trabajo. Era una pintura, era precioso. Eso que refiere es la raza. Y además se repite durante 20 siglos. Todo el que habla de los caballos de España habla de eso, de que era un caballo que te deja marcado, que se implica contigo, que trabaja, que a ver si y luego reunía, aparte de que tenía ese brío, esa espectacularidad, esa belleza, trabajando, recreándose él en su trabajo, luego tenía una nobleza increíble, increíble. Ahí está. Esta es Bani primero. Es un caballo perdone Ignacio, la persona que le tiene de la guindaleta es mi padre. ¡Ole! ¡Ole! Pues... Era un caballo espectacular, era castaño, un castaño brillante en fuego, las espigas que tenía por detrás de los ijares le brillaba con el sol, los cabos negros, era precioso, Bari era precioso. Y sus hermanos también. Qué buena puntería, cómo me alegro entonces. Tuvo hermanos bellísimos, tuvo un Bari tercero que lo quiso comprar los portugueses para sementar de Alterreal. Era un castaño que era rodado, un castaño rodado por la grupa, por el lomo, precioso, bellísimo también. Era muy bonito. A Castillo le encantaba mucho estas caras. Nada, ya que sigan los compañeros hablando también. Qué bueno. Hoy, ¿por qué se quiso quitar el acarnerado? ¿Por qué se quiso quitar el acarnerado a los caballos? Ignacio. No, porque... Cuando era muy clásico nuestro el acarnerado, ¿no? El subconvexo sí, pero el acarnerado denota sangre gorda, ¿no? Y todas que hemos hablado de las armaduras empieza ahí, luego también los coches vienen más grandes y se cruza mucho con sangre fría. Guillermo tiene eso muy estudiado. Guillermo, háblalo. Sí, bueno, primero enhorabuena Ignacio, después pues me ha alegrado mucho oír del Bari, de esas yeguas antiguas Domés de la Riva que al final venían de guerreros, de una antigua ganadería jerezana. Yo tengo una descendiente de Bari aquí también, de la misma línea materna, una yegua de la escuela y también es exactamente como la ha definido. Entonces, pues estoy alegre porque me ha rememorado muchas cosas la ponencia de Ignacio y tal, pero voy a ir al grano en vez de enrollarme. Estamos hablando del tema de la raza y de los perfiles. Yo aquí quiero hacer un comentario. Una cosa es la raza de un caballo a través del tiempo y otra cosa es a partir de que esta raza es regulada, ¿no? Cuando se le pone la etiqueta pura raza árabe. Entonces, aquí primero de todo tengo que hablar del caballo árabe. El caballo árabe en todos los textos de la antigüedad definían al árabe como un caballo oriental que iba desde el que había en el norte de la India hasta el que había en Marruecos, y eso era el árabe. Pero nosotros empezamos a hablar de árabe también cuando instituimos el pura raza árabe, que es el caballo que todos tenemos en mente, con la cara chatita, la cola en trompa y tal. Pero esa es una raza europea creada aquí con los caballos que se habían traído en Oriente. Aquí en Occidente y en España tenemos la costumbre un poquito de clasificar las cosas, los niños con las niñas, este es encastetal, este es tal, y enseguida nos agarramos a cosas que nos ayudan, que son muletillas, que como los estándares raciales que van cambiando, pero siempre que este chatito, este así, este triángulo, el ojo así, este tal. Y la teoría del aloidismo, que esa la creó de Chambre y Barón para ganado vacuno, y también había teorías de aloidismo incluso para humanos, que se han quedado desfasadas en todos lados. En todos los pueblos existe dentro de una misma etnia pues variedades más altas, variedades más bajas, el tío chatito, el tío con la nariz grande,
y en nuestro caballo en definitiva también. Entonces, el caballo español al final es ni más ni menos que el producto de la extensa cultura de a caballo que tenemos en la península ibérica. Es el caballo que mejor se ha adaptado a la monta española, al sentir español del caballo. Y eso sobrepasa que si un perfil, que si una oreja, que si tal, que si cual. Yo creo que en el tema del árabe, se ha sido más papista que el Papa, igual que en el tema de los perfiles. Y hemos sido prisioneros de una cosa que nosotros mismos no hemos creado, la profecía autocumplida. Todos los caballos que vinieron aquí a Europa en la época de que había gusto por lo oriental, que se traían de Oriente, eran caballos con mucha variedad de perfiles. Lo que pasa es que luego pues, ya se decidió que el estándar racial era así y se empezó a criar esos caballos así. Hubo caballos que vinieron aquí para mejorar el caballo español. Hubo un caballo que vino de Turquía, que es Tayeb, que es ni más ni menos que el abuelo de Bilbaíno de Miura, que es el caballo que eligió cría caballar para remontar entera la yegua militar. Ahí sale su hijo Baone, Bilbaíno II y Lebrero, y de ahí sale todo lo que tenemos ahora mismo. Igual que anteriormente los que vinieron en 1850 sirvieron para los cartujanos romanitos y todos esos caballos que están en Jerez y de los que la carta que ha sacado Vicente Romero vienen de ahí, pero igual que había casas como Alburquerque, como Perales, que tenían sementales normandos y sementales alemanes. Pues igual que las caballerizas de Córdoba había caballos de todos lados, con líneas maternas andaluzas. Pero es que esa fusión es la que ha creado el caballo español, ni más ni menos. Entonces, al final te quedas con lo que decía tu padre en el poema, es un caballo con alma, es un caballo con duende. Pero, por favor, el tema del hiperracismo o el entender la raza como un estándar racial fijo es ser prisionero de la raza. Entonces, se sobredimensiona la cuestión pura raza, entendiendo el purismo como algo inamovible, pasando el paradigma de la raza en un estándar racial que es donde más se aplica en los morfológicos, y al final todo ese esquema de selección de caballos que han salido montados por jinetes, que muchos jinetes eran españoles, como Pedro Fernández de Andrada o Pedro de Aguilar. Lo que pasa es que luego la Guernier que vino después fue el que creó la fama mundial, pero otros cargaron sí, bueno, la lana. Y entonces... La cita que vale, claro, porque el neopurismo y el morfológico han fagocitado entera la historia del caballo español y se han arrogado un poco ahora en los que van a definir el caballo de aquí al futuro. Entonces, quiero dar un toque para... No existe tanta diferencia entre el árabe o el berberisco. Realmente el árabe, como lo entendemos de pura raza, es un convencionalismo, pero el árabe dicho antiguo, en la época esa que estabas tú contextualizando tu ponencia, era lo mismo que el berberisco, era el saco del caballo oriental. O si lo prefieres, vamos a hablar del caballo mediterráneo, del Mare Nostrum, ¿no? Que todos los pueblos de alrededor del Mediterráneo, ¿no? Sería un nuevo concepto. Y el uso lo condicionan muchísimo y lo mejora. Es totalmente el uso. No tiene nada que ver, o sea, nuestro caballo está muy condicionado, muy marcado por su... vamos, yo conozco... He tenido la oportunidad de presentar caballo español muchas veces. La primera vez, cuando yo estuve en Argentina de joven, con el espectáculo, la reacción que causa el caballo español en la gente, que yo tengo caballos de todas las razas y que monto caballos de todas clases y que me gustan todos los caballos. Pero lo que se implica contigo un caballo español y lo que le transmite a la gente, eso es único. Esa es la raza. Y esa es la raza. Y al final, Ángela estaba contando lo de Bahari, a mí se me estaban poniendo los pelos de punta, que estaba acordando de mis primeros cambios de pie en el Coronel, que venía de la misma línea, del que tenía Luis Ramos, que era un perico domés que era, sería hijo o nieto de Bahari o algo así. Parece que se llamaba Coronel, creo. Sí, te vienen a la mente sensaciones o la primera vez que has sentido el Piafé o el Passat, cuando has tenido la oportunidad, sí, pues una vez de pequeño en el Cortijo del Cuarto con Rafael Jurado y te pone allí un caballo que lo tiene automático, que hacía Piafé, un Guardiola, y lo sientes y dices, bueno, esto lo tengo que sacar yo, y lo buscas después, pero te va marcando, ¿no? Esa sensación que tú has tenido al ver eso la tengo yo con todo. Cada vez que veo una carta
o bueno, las cartas no salen ya, pero en la genealogía de antes, que te aparecen 10 generaciones, y digo, fíjate, ves caballos ahí, te acuerdas de ellos y te ponen los pelos de punta. Y ahí es donde puedo aportar. En la historia no puedo aportaros tanto porque todavía no he estudiado suficiente. Pero había incluso textos al principio, en el 16, a lo que ha dicho Ramón antes, discutiendo ya cuáles eran mejores, que si los Guzmanes o que si los Valenzuela, y que si el perfil era así a carnera o no, en el 16. Es que somos latinos, tenemos sangre caliente y nos gusta mucho discutir. Nos gusta Joselito Belmonte, quién es más fuerte, el toro o el león. Y eso forma parte de nuestra idiosincrasia. O sea que ahí no nos podemos eludir. Pero realmente, ¿qué es lo que son? Son todos, es la suma de todo. O sea, yo creo en una raza de fusión y amplia. ¿Y por qué no? Reconociendo los aportes que tiene, que lo hemos elegido nosotros, que se jugaron la vida en ir a por esos caballos. Así que, bueno, ya está. Sí, además es que el ganadero, las iniciativas particulares en la cría de caballos, el ganadero latino es muy pasional y es capaz de conseguir cosas, pero las consigue genéticamente. Y porque son cabañas muy pequeñas. En cambio, los grandes pasos, como este que yo he puesto aquí la hipótesis, son fenotípicos, no son genéticos, porque es sobre una cabaña muy grande seleccionando los animales que verdaderamente no tienen. Entonces, ahí el ganadero no puede, tiene que ser al final la raza entera la que va seleccionando. Y es mucho más abierta la genética. Esa selección va más, avanza mucho más, creo yo. Por lo menos las teorías de Buffon, Guillermo habla mucho de eso, de la selección genética o la selección fenotípica, que el ganadero es muy pasional y fija caracteres de cosas porque las busca y lo llega a fijar, y con la consanguinidad consigue que forme parte del caballo. Pero luego la raza en sí va adelante por la selección fenotípica, que es mucho más grande, que no es solo el de la familia que maneja el ganadero, ¿no? Normalmente, yo, simplificándolo mucho, suele haber un círculo vicioso en la raza. Suele haber al principio personas que creen en ese caballo, que lo trabajan y que tienen ideas y que tienen iniciativas. Suelen ser los fundadores de las líneas genéticas con éxito, ¿no? Al principio, ¡pum!, plantan ese caballo ahí. Luego esos caballos tienen éxito, esos caballos tienen tirón y la fama de ese ganadero sube. Por ejemplo, Vicente Romero García, que antes ha puesto la foto de Carlos María Isidro montando su caballo volador, que se lo regaló porque era carlista. Entonces se convierte en lo que hoy diríamos un influencer. Entonces, ellos forjan en ese momento lo que está de moda en la raza, y el estándar racial pues toma como canon esos caballos. ¿Qué pasa? Que después, a la fama de estos caballos, de estos ganaderos, vienen los que quieren esos caballos, siguen esos caballos y regulan esos caballos. Entonces se les pone la etiquetita pura raza y se empieza ya a cerrar. Luego, ¿qué viene? Viene una fase de consanguinidad y de no salir de ese pedigrí, que suele durar 30 años de éxito, y luego caída para abajo. Cuando los genes del hetero están ahí, cae para abajo. Y la raza, en los purismos siempre han degenerado todas las razas. O sea, en todas las especies domésticas, los purismos han tirado la raza para abajo. Y luego se vuelve otra vez al espíritu original, porque hay ganaderos que quieren salir, quieren criar caballos buenos y ven que tienen que hacerlo, y ya otra vez ese círculo. Y yo quiero recordar que en el Stussbuch del Pura Raza Española, hasta 1950, que eso es hasta antes de ayer, si tomamos la raza, había un artículo 33 por el cual podían incorporarse caballos que cumpliesen con los requisitos de la raza mediante comisión. No era necesario que demostrasen que sus padres estuvieran ahí. Eso hasta el año 1950. Pero vamos, desde el 1950 hasta hoy ha habido también muchos ganaderos que aparecieron y que entraron en el libro en los años 70, en los años 80. En los años 70 entraron ganaderías enteras. Ganaderías que estaban al principio, pero luego estuvieron 40 años desaparecidos porque un caballo español no valía nada, y usaron distintos mecanismos para entrar, que eran muy lícitos porque estaban ahí. O sea, lo que vengo a decir, la historia de nuestro caballo es un caballo
de genética siempre ha tenido el grifo abierto y es como se han conseguido los mejores ejemplares. Por ejemplo, Barí, que viene de ahí, es un ejemplo de un caballo mejorante, o todos los que venían de Bilbaíno, que es un caballo importado por Turquía, o todo lo que han hecho los ganaderos en su casa, que han montado, incluso los propios cartujanos. O sea, todo eso ha enriquecido enormemente nuestro caballo. Y eso hay que de alguna manera explicarlo de una manera positiva e incorporarlo a nuestra historia. Sí, bueno, oye, que yo os agradezco. Fíjate que se te está estamos abriendo esto, nos ha encantado, pero son las 9:15, digamos, 1:15 ya que nos estamos saliendo fuera del horario que tenemos de tertulia. Creo que es muy interesante porque para nosotros en el mundo del enganche el caballo es fundamental. Si no hay caballo no hay enganche. Luego eso es importantísimo. Fijamos mucho en el carruaje, en la historia del carruaje, cómo es el carruaje, la guarnición. Macho, lo más importante es el caballo. Si no hay caballo no hay enganche, ¿no? Pues es importantísimo que nuestro caballo español sirva, sirve, y la verdad que se están consiguiendo cosas magníficas, ¿no? Todavía hay que trabajarlo más, lo que tú decías, al caballo que hay que buscarle la funcionalidad, buscar el sitio y encajarlo más para lo que queremos realizar, ¿no? El caballo español, ya lo dijo, para nosotros en el tradición es el ideal, ¿no? Se expresa, que es lo que tú decías antes, te montan un caballo español y lo que tú sientes con él es que es especial, es que eres tú mismo, o sea, no sé, yo la mejor caballo que he tenido en mi vida era una yegua de escalera, ¿no? Que es donde me he identificado de verdad con ella, ¿no? O sea, pues eso nosotros en el caballo, en la tradición es igual, tú vas a expresarse lo que tú decías antes, esa media potencia echando tus brazos para adelante, bueno, es especial. Bueno, ¿qué pasa? Que ahora vamos al completo de enganche. Entonces ya necesitamos otro caballo, un caballo que meta los pies, que meta las manos, que ande, que tenga tranco, que es otro tipo de caballo, que hay que ir poquito a poco tocando hasta conseguirlo, siempre dentro de... Bueno, señores, yo quiero cortar porque aquí nos enrollamos todos. José Juan, ¿estás ahí? José Juan, bueno, darte las gracias. Sí, estoy aquí. José Juan, pues nada, darte las gracias como presidente de ANSE de haber buscado nada más y nada menos. Muchísimas gracias a Ignacio. Muchas gracias, Ignacio, por por haber perdido tu tiempo, por haberte preparado todo esto. Ya sé que esto era complicado, esto no da cualquiera, y muchísimas gracias a Ignacio y también a Guillermo por las aclaraciones que ha hecho en este momento. Muchas gracias a todos y bueno, lo que dice Ramón, es un caballo ideal para el enganche de tradición, y la prueba es que cuando nosotros empezamos en Europa no había ni de caballo en Europa, no enganchando ni el 4%, y ahora en cualquier concurso hay un 25% de caballos españoles y el seguido por el lipizano con un 4%. Es decir, que la verdad que para la tradición pues funciona de maravilla. Y la prueba está también las anécdotas que tenemos cuando llegamos a cualquier concurso, todos los caballos centroeuropeos calentando, todo entrenando, dándole cuerda y todo demás, y los nuestros no necesitan absolutamente nada, sino directamente a enganchar y salen, que estaban todo el mundo asombrado porque no se lo podían creer en los primeros concursos que íbamos. Y nada más, Ramón, ya despides tú, ¿no? No, bueno, que del Real Club de Enganche de Andalucía os agradece muchísimo vuestra asistencia, que sepáis que estas conferencias ya se están colgando en la web del Club de Enganche. Hoy se colgaron hace 4 días todas, del año 22, de 2022 y las 3 o 4 de este año, las que llevamos de este año. O sea, que los queréis disfrutarlo, repetirlas y eso, pues ahí las tenemos, pasarlas a la gente, porque lo importante es que la gente conozca lo nuestro y disfrute con lo nuestro, y cada vez creamos, porque la salida del enganche para el ganadero es maravillosa, eso es otro tema importante. O sea, el enganche ha dado una salida más al ganadero, no hace falta ya solo un jinete, sino también necesitamos cocheros, o sea, que estamos dando una salida importantísima al mundo del caballo español. Bueno, señores y señores, millones de gracias y hasta la próxima, que esa la queremos hacer, José Juan, ahí me tienes que apoyar presencial. Mucho, la queremos hacer presencial, la haremos mixta porque si hay gente que no puede venir, pero intentaremos que sea una conferencia que intervengan mucha gente y estemos y podamos dar una copita al final, que eso llama mucho la atención. Bueno, señores y señores, buenas noches. Ignacio, de nuevo, enhorabuena y un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Y bueno, espero no haber metido mucho la pata con el tema del enganche, que estáis más... pero he elegido la foto del tronco ese que eran 2 hijos de secretario de Camino Hermano, que tienen una impulsión y un trote que yo cuando la vi hace años no había tantos caballos españoles que se moviesen así.
O sea, que eso, el de tradición lo cumplen, pero el de deporte lo van cumpliendo también. O sea, que es una raza que se presta a que te vuelques con ella como ellos se vuelcan contigo. Y muchísimas gracias por llamarme y por dejarme compartir con vosotros esta iniciativa tan buena, y un abrazo a todos. ¿Vale? Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Irene, cuando tú quieras ya, tienes una buena noche y adiós. Córtanos. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias y enhorabuena. Hasta luego. Muchas gracias. Venga, Que se buenas repita, que noches. se vuelva a repetir otra como esta. Irene, cuando tú quieras. Enhorabuena. Perfecto, pues entonces corto la sesión. Buenas Muchísimas noches. gracias a todos por venir. Adiós para todos. Gracias. Adiós.